Bienvenidos a Renacer Podcast. Soy Osberto y durante esta tercera temporada hemos estado trasladando información y poniendo frente a usted datos y principios y prácticas que permiten que podamos encontrar balance de forma integral. Hemos hablado de ciertos principios que ayudan a que nuestro cuerpo pueda equilibrarse. El cuidado de la alimentación, sobre todo, y el poder estar de una forma o de otra más consciente del ejercicio del cuerpo. También hemos hablado de cómo esos principios deberían de aplicarse para equilibrar nuestra mente. Y de una u otra manera, esto nos ha llevado a poder ponernos ahora enfrente de la tercera dimensión, por así decirlo, de la composición de nuestra persona humana, que es la dimensión espiritual. El cuerpo, la mente y el espíritu, como muy bien dijeron los griegos hace ya varios cientos de años, desarrollando esta reflexión que nos permite hoy, incluso en nuestro idioma, poder tener un lenguaje que nos ayude a acceder a conceptos y a información relevante sobre nosotros mismos. Creo que nos abre la puerta para hoy precisamente permitirme a mí trasladarle a usted información sobre los principios que nos pueden permitir encontrar equilibrio espiritual. Esta de las tres dimensiones es sinceramente la más descuidada por los seres humanos. Y ese descuido no es una cuestión del azar, no es una cuestión que corresponda a algo que solo es porque sí. Realmente la mayoría de legados de pensamiento y de práctica espiritual humana coinciden en el hecho de que de alguna forma los seres humanos nos encontramos en un estado de desconexión espiritual. Y esto se expresa de dos maneras. Por un lado, por la falta de comprensión de nosotros mismos, de quiénes somos, de qué estamos haciendo acá, cuál es nuestro lugar y sentido para vivir la experiencia humana. Y por otro lado, la manera en la que nosotros cohabitamos con otros seres humanos, con las demás especies vivas que están en el planeta y con el entorno, ya sea nuestro planeta e incluso fuera de nuestro planeta. De una u otra manera, a través de los ejercicios que los seres humanos hemos venido experimentando por siglos desde que estamos con los pies en este suelo, pues entendemos que estamos en esta condición de desconexión. Y es por ello que, de alguna forma, la espiritualidad, pudiéramos decir que es como este proceso que, de manera individual o de manera colectiva, habilita esta dimensión, según la condición, creo, de conciencia personal o de conciencia social, dependiendo del entorno en el que yo esté habitando, que permite o que experimenta de alguna forma esta resolución de el autoconocimiento, de la sanación mental, corporal y obviamente de las condiciones que cotidianamente pueden permitirme mantener un balance integral. Bueno, esto pudiera yo decir que es mi definición, por así decirlo, de espiritualidad. Y tiene diferentes matices y expresiones. Y a partir de ahí creo que existen expresiones espirituales, obviamente desde que estamos acá. Y hay diferentes tradiciones, pero las que más predominan, las más antiguas, si se pudiera decir, las culturas más antiguas, tanto las culturas de Oriente como las culturas generadas en el occidente, si pudiéramos dividir el hemisferio como sociopolíticamente se ha venido haciendo en los últimos 200 años, pues nos ha permitido reunir conocimiento de múltiples tradiciones
culturales, desde las tribales hasta las grandes civilizaciones que permitieron el desarrollo de lo que hoy conocemos como las principales religiones en el mundo, que ya son sistemas creados por los seres humanos para de alguna forma ordenar, organizar este proceso individual o colectivo del que acabamos de hacer referencia al definir la espiritualidad. O sea, la religión lo que intenta hacer es organizar o ordenar y controlar de alguna manera eh, los criterios y los conceptos y las prácticas que permitan que los seres humanos procesemos espiritualmente, accedamos espiritualmente, accedamos a nuestra dimensión espiritual. Sí, es un poco complejo hablar de esto porque no es tan común y poder entender de alguna forma cuáles pueden ser los principios para el equilibrio espiritual requiere que pasemos de alguna manera con cierto respeto, obviamente dejando de lado los criterios desarrollados por los controles de tipo religioso, a acceder a esos principios que están detrás, sobre los que obviamente se han construido las religiones más importantes. Si tuviéramos que empezar por ahí, por ejemplo, pudiéramos muy bien reconocer aquellas religiones que han estado considerando que, eh, eh, bueno, tal vez voy a cambiar el abordaje, ¿saben? Porque voy a regresar a al principio inicial con el que diseñé el contenido de esta conversación en este episodio. Y es que existen como um, dos grandes principios sobre los que podemos evaluar si estamos o no caminando al equilibrio o al balance en nuestra espiritualidad. Y el primero tiene que ver con el poder um, de alguna manera uh, satisfacer nuestra necesidad de verdad y de amor en la relación con lo divino, en la relación con Dios. Y aquí es en donde está como ese primer matiz que las diferentes líneas históricas y ancestrales de conocimiento espiritual humano de alguna manera no es que se dividan, sino que encuentran expresiones diferenciadas, que en mi opinión forman parte de una evolución en la comprensión que los seres humanos hemos hecho sobre lo espiritual, sobre lo suprasensible, sobre lo metafísico, sobre lo subjetivo de la realidad. Que son conceptos que no necesariamente son lo mismo, pero que sí van de la mano, están encadenados de alguna manera, están relacionados estrechamente. Y pues bien, esta necesidad de poder suplir la verdad y el amor, estas dos grandes necesidades que tenemos en nuestro interior y que de alguna forma lo percibimos, lo sabemos, lo hemos estado queriendo investigar y ahora por de pronto la ciencia tecnológica actual está permitiendo acceder a nuevos datos que ayudan a confirmar cómo esta necesidad de alguna manera, como bien lo has dicho, las espiritualidades más antiguas se suplen cuando nos relacionamos con el origen de todo, eh, la, con el origen de todo, o en este caso el originador de todo. Y existen espiritualidades que se han basado en el hecho de que realmente el mundo espiritual está gobernado por muchas entidades en diferentes niveles y escalones que inciden sobre la dimensión espiritual nuestra, ya sea de manera individual o de manera colectiva, de manera personal o de manera social. Y esta comprensión llevó a muchas de estas espiritualidades desarrollar expresiones religiosas
que lo que buscaban era llevarnos a estar en armonía con todas estas entidades. Existen algunas que sobre todo son las que al día de hoy las podemos ver expresadas en las espiritualidades indígenas de todo el planeta. Están directamente relacionadas con que el primer espacio de reconexión con el origen está en el cuerpo y también en la naturaleza, en los entornos naturales, no intervenidos por la imaginación, por el arte, por la capacidad constructiva y transformativa de los seres humanos. Y pues bien, eso por un lado. Y por otro están las expresiones religiosas que trasladan el concepto de que esta relación con lo divino debe centrarse en un solo ser, al que regularmente lo hemos definido con la palabra Dios, y que tiene diferentes expresiones. Existen unas en las que este gran ser es un ser masculino, centrado en un ser masculino. Existen otras en donde este ser es un ser femenino, y existen otras en donde este ser se comprende como un ser andrógino que integra lo masculino y lo femenino, y existen otras en donde se le reconoce de alguna forma lo masculino en función particular de cómo se le considera como el origen. Esta confluencia de conocimientos, por así decirlo, que estoy intentando sintetizar ahorita, pues nos dan como una ruta de cierta manera de cómo se va comprendiendo a la persona de Dios, pero dejando de lado esas discusiones que pueden profundizarse en otros momentos. Hoy, puntualmente, el principio es que para poder mantenerme en equilibrio espiritual, yo tengo que, de alguna forma, considerar el hecho de que la relación más importante que debo nutrir o que debo cuidar o que debo tener en consideración es mi relación con lo divino, mi relación con lo divino. Y creo yo, que aquí es en donde sobresale, en mi opinión, y por el hecho de que pues para nada es algo que usted no conozca, en otros episodios lo he mencionado claramente, aquí en mi opinión sobresale la peculiaridad de la persona, el mensaje y las acciones que efectuó Jesucristo, porque precisamente Él es el registro de su vida, de sus palabras y de su legado. Muestra cómo, de manera muy particular, el autoconocimiento que tenía de él mismo le permitió llegar a el grado, de manera evolutiva, según lo que relatan los textos más antiguos sobre su vida, este principio de él considerarse ser la persona que permitía que a través de él y a través de la relación con él, poder restablecer nuestra desconexión con con el origen, con Dios. Y estoy usando la palabra Dios en este momento desde una concepción general, respetando cualquier tipo de consideración o creencia en la que usted se encuentre en este momento, pero no deja de lado el que me considero como responsable de hacerle ver el lugar que ocupa, en mi opinión, y en la historia de la reflexión humana y de la espiritualidad humana, la aparición de Jesucristo y de su persona y de su mensaje referente a cómo resolver esta desconexión. La mayor parte de expresiones espirituales ordenadas por los seres humanos, desde las más antiguas a las que hemos tenido acceso ahora, ya sea por textos, ya sea por la arqueología humana o ya sea por las herramientas de acceso a los estados alterados de la conciencia humana que permiten de alguna manera
poder llevarnos a escenarios de intuición espiritual sumamente interesantes y peculiares, que no dejan, en mi opinión, de estar en un espacio que puede ser intervenido por cualquier otra entidad de carácter espiritual, o incluso hoy creo de capacidades tecnológicas avanzadas elaboradas por los seres humanos que intentan imitar de alguna forma eso, eh, pues nos permiten de cierta forma eh, darnos cuenta que esta necesidad tiene que ser suplida. La manera en la que usted la suple eh, va de alguna forma a generar cierto nivel, cierto estado de balance o no balance. Existen expresiones espirituales que obviamente se quedan en grados de conciencia sumamente limitados y que mantienen a las personas capturadas a expresiones religiosas en las que muchas veces realmente al final no solo se mantiene la desconexión espiritual, sino que se finge una conexión espiritual. Y eso, al final de cuentas, curiosamente se puede confirmar con el siguiente principio. El siguiente principio que permite medir el balance o que al buscarlo cumplir de alguna manera nosotros podemos encontrar un mejor equilibrio en nuestra dimensión espiritual, es el hecho de que toda atención a la dimensión espiritual va a transformar, genera una transformación en lo material. La dimensión espiritual es la que permite de alguna manera originar e impulsar las transformaciones materiales. Esto en la persona humana, pues estamos haciendo referencia a su mente y a su cuerpo, que son las siguientes dos dimensiones, por así decirlo, en las que nos componemos. Si lo seguimos entendiendo de esta manera, creo que esta transformación desde las diferentes herencias espirituales están aquellas que son tan enfocadas en la transformación material que le ponen mucho énfasis, tanto así que al final más que una religión se convierten en una escuela filosófica, ¿no? Porque permiten que se le dé mucha importancia al cambio moral, al cambio de la conducta, a la manera en la que yo me comporto, a los valores mentales y a mis convicciones y a las creencias a las que accedo para poder de alguna forma convivir, cohabitar, trabajar, existir, nutrirme y caminar en la vida. Todas las expresiones espirituales aseguran que es en la conducta, en la manera en la que se conduce y se maneja la dinámica de la mente humana, ahí en la manera en la que se resuelve la necesidad de curación, la manera en la que se resuelven los aspectos de la oscuridad, por así decirlo, que es un concepto con comprensión espiritual y una explicación espiritual bastante generalizada en todas las expresiones espirituales casi. Bueno, hay una diferencia sobre cómo interactuar con la oscuridad, tal vez, pero la comprensión de la oscuridad sí está presente en todas. Al final nos permite reconocer que este segundo principio va de la mano con el primero. La relación más importante que debo cuidar es mi relación con lo divino, con el origen, que permite que en esa interacción yo me pueda autoconocer, yo pueda saber quién soy, qué es lo que estoy haciendo acá, qué me corresponde, con qué soy más afín. Y por otro lado, la transformación consecuente de este primer principio, que se convierte en un segundo principio, que es el de la transformación de todo mi entorno material, iniciando con mi mente, pasando por mi cuerpo y luego por las cosas, los objetos, los recursos y el manejo del espacio-tiempo de mi parte. Estos dos, creo yo, que son como los principios que nos pueden ayudar a comprender mejor cómo se equilibra la dimensión espiritual. Obviamente existen diferentes matices como los que empecé
a mencionar ahora. Es muy probable que sobre sobre este tema de los principios de equilibrio espiritual o los principios de la espiritualidad haya necesidad de conversar más, de trasladar más información. Estoy totalmente abierto a ello. Por de pronto, espero que el haber podido introducirnos a esto y poder señalar estos dos principios de los que le he hecho mención hoy, le sirva en el camino que le conviene este final del año 2024, que involucra el poder de alguna forma balancearse mejor conectando su cuerpo con su mente y obviamente con su espíritu. Saludos pues, nos encontramos en el siguiente episodio.